Bienvenidos queridos maestros, padres y líderes. Estamos nosotros iniciando un nuevo seminario sobre las historias bíblicas interactivas, cómo podemos motivar a los niños hoy día a estudiar la Biblia, ya que es el libro de Dios. Y necesitamos comprender muchos puntos importantes acerca del estudio de la Biblia. En cierta oportunidad alguien preguntó quiénes educan a los niños hoy. En un seminario donde había muchos maestros y líderes y pastores, se preguntó quiénes educan a los niños hoy. Lo que todo empezó con una forma graciosa resultó ser una gran enseñanza. Alguien dijo que la abuela televisión, por ser la más vieja, era realmente la que enseñaba a los niños. Alguien respondió también, otra persona, que era el abuelo radio. Alguien dijo el tío celular, el primo PlayStation, porque nunca se quieren separar, la mamá computadora, porque puede realmente responder las preguntas, el papá Internet, que siempre está pendiente, y los amigos DVD, ¿no? Y en fin, y juegos y otras alternativas. Estos son los educadores que hoy día tienen nuestros niños y adolescentes aún dentro de la iglesia. Por eso Satanás se ha encargado personalmente de tener a los niños de afuera entretenidos con estos diferentes educadores. La televisión, la radio, el celular, el PlayStation, la computadora, el Internet y los juegos y los DVDs. Satanás los tiene muy bien preparados, estos educadores que ha desplazado la Biblia, al estudio de la Biblia, a un segundo lugar. Tanto la televisión, la radio, el celular, el PlayStation, la computadora, el Internet, el DVD, ninguno de ellos les da enseñanza acerca de la Biblia. Pero si les da una enseñanza, también es errónea, ¿verdad? Vemos muchas películas, videos bíblicos preparados por otras denominaciones que no están de acuerdo a lo que la Biblia dice. Hay películas, hoy día hay hasta telenovelas bíblicas que ustedes pueden observar que no tienen nada desde el punto de vista bíblico correcto. Pero los padres, los líderes, a veces usan estas películas en los programas que tienen. Ninguno de ellos les enseña la Biblia, y si le enseñan mal, ¿no? No les enseña de acuerdo a su edad, a su conocimiento, y menos puede satisfacer sus necesidades religiosas y sus dudas. Para pensar, el estudio de la Biblia en forma personal, diaria y familiar ha sido desplazado por el ritmo de vida y las actividades que nosotros realizamos diariamente, como trabajar, estudiar, trabajar. Sabemos que vivimos en una sociedad donde las personas necesitan tener 2 trabajos y algunos hasta tienen 3. Por lo tanto, las horas que los padres se dedican al trabajo han descuidado mucho la educación religiosa de los niños. ¿Y qué podemos decir? Hace algunos meses atrás, antes de la pandemia, le pregunté a una niña si ella había estudiado la lección de la escuela sabática. Ella me dijo que no tenía tiempo, tan solo tenía 10 años. Y me dijo, mira, yo me levanto a las 6 de la mañana, voy a la escuela, empiezo a las 7:30, salgo a las 2 de la tarde, de ahí me voy a la casa de la persona que me cuida, mi mamá viene a recogerme a las 6 de la tarde, de ahí me baño, hago mi tarea, me acuesto, no tengo tiempo para leer la Biblia. Y tan solo tenía 10 años. En caso de nuestros niños, la televisión, los videos, los juegos, la computadora, el internet, los juguetes, los estudios, han colocado el estudio de la Biblia en un segundo lugar o quizás en el último. Si uno es consciente y tú haces una evaluación del conocimiento religioso o del conocimiento teórico de los niños, vas a descubrir que los niños que han crecido dentro de la iglesia tienen un gran desconocimiento de las historias de la Biblia. No saben quiénes fueron los primeros padres, no saben quiénes fueron los primeros discípulos, no saben quién escribió el último libro del Apocalipsis, ni tampoco saben acerca de los puntos de la fe de nuestra iglesia. Si tú les preguntas qué significa adventista del séptimo día, o qué es adorar, o qué es orar, o qué es
la Biblia, ellos no tienen respuestas precisas. Entonces, eso hay que darnos cuenta porque muchas veces por años podemos tener entretenido a los niños. Y cuando se acaba el entretenimiento, precisamente los niños se van de la iglesia. Entonces, hay una diferencia entre entretener y otra cosa es enseñar. La enseñanza produce cambios en la persona. Como dice Elena de White en los testimonios, dice ella que si tú vas a la iglesia y escuchas una predicación, tiene que producir un cambio. Porque si ese sermón no te produce un cambio, mejor te hubieras quedado en la casa. Y lo mismo sucede en los niños. Si en los niños no hay un cambio en su vida espiritual, mejor es que se hubieran quedado en su casa. Duele, pero a veces es así. Hace unos 25 años o 30 años atrás se consideraba que los niños tenían un buen crecimiento espiritual si conocían las historias de la Biblia, si memorizaban grandes porciones de la Biblia, incluyendo si sabían historias de la Biblia. No estoy en contra de la memorización, estoy a favor. Pero cuando tú a veces vas a diferentes seminarios dados por la iglesia, tú te encuentras con personas que tienen diferentes puntos de vista. Algunos dicen que no necesitan la memorización, pero nosotros vemos que Jesús cuando venció a Satanás usó versículos que él había memorizado en la Biblia. Por lo tanto, la memorización sí es importante. Nuestros niños, si son capaces de memorizar la canción de Frozen o de la película Coco, también pueden ser capaces de memorizar las porciones de la Biblia. Pero necesitan saber el significado. Si no, por lo tanto, serán como recetas de comida vegetariana que se sabe pero nunca se aplica. Aunque las cosas hoy han cambiado y se requiere más que memorización, se necesita que nuestros niños tengan una interpretación propia y acertada de lo que la Biblia tiene. Los niños necesitan comprender las porciones. No crean que porque el niño hoy día está en la tecnología no puede memorizar. Sí, lo que pasa es que hemos descuidado, tenemos entretenidos en muchas actividades y a veces actividades como pintar, pinta José, pinta Daniel, pinta Elías, pero el niño lo tenemos como un Picasso o tenemos como un Leonardo da Vinci, pero el niño no aprendió nada. Como lo decíamos en uno de los seminarios, la iglesia no necesita tanto Leonardo da Vinci, porque lo tenemos pinta. Necesitamos más pastores bullón que expresen a través del estudio de la Biblia la predicación del Evangelio. Para enseñar la Biblia, nosotros necesitamos conocer la Biblia. Como líderes, da vergüenza que muchas veces nosotros no conocemos las historias de la Biblia. Me ha tocado estar en reuniones donde las personas que contaban una historia decían, pero eso no fue creado el cuarto día. O, ¿dónde sacaste tú esa de que la hermana de Moisés se llamaba Miriam, cuando la Biblia dice María? Pero son puntos pero un líder tiene que conocer la Biblia, tiene que leer la Biblia. La Biblia podemos estudiar y se ha enseñado desde que yo era pequeño, porque crecí en la iglesia adventista. Nosotros podemos leer 4 capítulos diarios durante todo un año y podemos leer toda la Biblia. Pero conocer la Biblia no es solo conocer las historias, tienes que conocer los puntos de vista, las partes teóricas, las partes históricas, ¿verdad? Si tú ves algunos de los videos de National Geographic, especialmente aquellos que hablan de Egipto, te dicen que en Egipto no había esclavos. Y entonces alguien que no conoce la Biblia puede ser engañado. La Biblia dice que había esclavos y eran los israelitas. Entonces en los videos tú puedes encontrar muchas cosas que atacan a la Biblia, pero necesitamos conocer la Biblia para saber cómo llegar a los niños. También necesitamos conocer la naturaleza de los niños. Cuando se refiere a la naturaleza de los niños, necesitamos comprender cómo ellos hoy día aprenden, su aprendizaje, cómo es su aprendizaje. ¿No es cierto? Hay métodos y maneras hoy día donde tú puedes enseñar a los niños la Biblia. Pero el asunto es que no depende del maestro.
El niño tiene que aprender por sí mismo a leer su Biblia. Entonces necesitamos la ayuda de los padres, que son los primeros maestros y que están más tiempo con ellos que con nosotros. Entonces ellos necesitan enseñar a los niños a leer la Biblia, ¿verdad? Porque muchas veces los padres han delegado mucho, siempre. Los padres han delegado su responsabilidad de la enseñanza religiosa a los maestros. Y nosotros bien contentos hemos aceptado. Los maestros enseñamos a orar, las canciones, enseñamos versículos, pero en la casa se olvida. Ahora cuando comenzó la pandemia, nosotros, los maestros, los verdaderos maestros, extrañábamos a nuestros niños porque no los teníamos ahora a través del Zoom. Y muchos nos preocupamos nosotros porque ellos durante esta pandemia estuvieron o no estuvieron en contacto con la Biblia. No sabemos. Pero muchas veces preguntábamos y la respuesta era negativa y otras era positiva. También tenemos que usar métodos interactivos. La narración de historias es un método que ya solamente se debe usar cuando el niño no conoce la historia. Pero aún así, es necesario siempre narrar, pero no debe ser el único método que el maestro tenga. Porque algunos se pasan todo un ministerio infantil contando historias. Y contando historias son muy buenos narradores, pero hay otros métodos interactivos que tiene que aplicarse. Elena de White dice que en el libro Conducción del Niño, que la palabra de Dios es como un tesoro que contiene lo esencial para perfeccionar al hombre de Dios. O sea, si tú quieres ser perfecto, tú tienes que tener un estudio acerca de la Biblia. Nosotros no apreciamos la Biblia como deberíamos. No estimamos debidamente las riquezas que encierra, ni nos damos cuenta de la gran necesidad que tenemos de escudriñar las Escrituras por nosotros mismos. O sea, Elena motiva a que uno tiene que estudiar por sí mismo. Hoy día hay muchos en la tecnología, hay Biblias que tú puedes escucharlas sin necesidad de que alguien lo lea. Tú apretas y te sale la versión de la Biblia que tú quieras y te la leen en el idioma que tú te sientas más cómodo. Los hombres descuidan el estudio de la palabra de Dios por ir tras los intereses mundanales o entregarse a los placeres del momento. Se hace de algún asunto insignificante una excusa que justifique la ignorancia acerca de las escrituras dadas por inspiración de Dios. 300 años atrás, la gente quería una Biblia. Algunos mataban por tener una Biblia. Algunos ahorraban años para tener una Biblia. Pero esta nueva generación, nosotros que tenemos todas las versiones que queramos en el idioma que queramos, simplemente no estamos interesados en leer la Biblia. Así de sencillo. ¿No es cierto? Tú vas a la iglesia y te dan una Biblia. 400 años atrás tú ibas a la iglesia a escuchar lo que decían de la Biblia. Solo la gente rica pudo tener una Biblia solamente cuando los verdaderos, los reformadores de distintos países trabajaron para que la Biblia llegara a todo el pueblo. Pero hoy día tú no le prestas atención a la Biblia, ¿no? Algunos la tienen en el teléfono, otros la tienen en los tablets, pero cualquier sea la forma que tú tengas, la Biblia siempre será la Biblia. Pero hoy día la gente descuida el estudio de la Biblia. Y si tú no te preocupas en estudiar la Biblia, perderás un día el camino de Dios. Y si tú no motivas a tus niños a estudiar la Biblia, alguien con la misma Biblia, en la misma iglesia o fuera de ella, le puede provocar una confusión acerca de Dios. Por eso cuando hacemos estos videos, y los hago, debí haberlos hecho hace mucho tiempo, lo reconozco, los hago pensando, motivando a los maestros, a los padres, a los líderes a que tenemos que volver a ser el pueblo de la Biblia. Los adventistas éramos conocidos en la década de los 70, personas que leían la Biblia. Hoy día se ha desplazado por videos, por predicaciones, por posiciones de diferentes pastores, ideas que aparecen,
pero la Biblia es la palabra de Dios y tenemos que leer. Elena de White en una oportunidad dijo, yo les recomiendo a ustedes este libro mostrando una Biblia. ¿Cuáles son los objetivos al estudiar la Biblia con los niños? Aprender el contenido de la Biblia, saber que la Biblia tiene un principio que se inicia desde la creación hasta el Apocalipsis. O sea, la Biblia tiene un orden de historias que te muestran quién eres, que para quién arruinó el hermoso mundo de Dios, te enseña que Jesús es el Salvador, te enseña la misión que tuvieron los apóstoles y te enseña que un día este mundo va a terminar porque Dios va a crear un mundo diferente. Y ese contenido tiene que saberlo el niño, pero como tú verás, no es algo que se va a aprender en un sábado. Alguien dijo hace mucho tiempo en una certificación que para que el niño comprenda bien toda la Biblia requiere 4 años. De todo ese contenido se tiene que estudiar en una forma ordenada. Aplicar la vida a la vida diaria. Hoy día los niños no ven gigantes como vio David. Hoy día no se ve la multiplicación de los panes y peces, no se ve el agua convertirse en vino, no se ven, se ven diluvios, sí, se ve desastre, ¿no? Hoy día no se ve destrucción de ciudades como Sodoma y Gomorra. Hoy día no se ve, por ejemplo, a muertos resucitar, ¿no? Pero los niños necesitan aprender que Dios es un Dios de milagros, que la historia del pasado tiene un mensaje para hoy. Responder a las preguntas, ¿qué es la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? Entender los tiempos en que vivimos. Los niños, no, aunque son pequeños, aunque dominen la tecnología, ellos pueden aprender profecías y los eventos finales. Si tú no le enseñas, alguien le enseñará en una forma equivocada usando la Biblia y el espíritu de profecía. Porque es así. He crecido en la iglesia y he podido ver muchos jóvenes, muchos adolescentes que no les enseñaron correctamente y cuando alguien apareció con una idea nueva, una luz, tristemente fueron ganados. Motivación para seguir aprendiendo, porque cuando tú motivas a un niño, el niño va a seguir investigando más y más acerca de la Biblia. Unirte a Dios, porque estamos en una guerra espiritual. El niño tiene que entender que hay un conflicto entre el bien y el mal. ¿Y quién le va a enseñar eso? El líder, ¿verdad? Y compartir con otros lo aprendido. Dios no creó la Biblia simplemente para alimentarnos y engordarnos, como lo hemos hecho muchos en la cuarentena, sino es para compartir lo aprendido. Cuando llegué a la iglesia, yo no entendía las historias de la Biblia. No me gustaba. Odiaba la escuela sabática. Pero tuve una maestra que me preguntaba cada sábado, ¿has estudiado la Biblia? ¿Has estudiado tu lección? Y yo le decía, no. Ni sabía que era culto personal, culto familiar. Mis papás se bautizaron y no les dieron un entrenamiento. Cuando recién fui a la escuela adventista pude entender lo que era culto familiar y culto personal, porque honestamente no. Y entonces todos los sábados me preguntaba, ¿cuánto estudiaste, Albertito? Yo le decía, no he estudiado, porque no había estudiado. Y entonces ella llamaba a mi papá. Y entonces le decía, hermano, su hijo se va a perder. Y entonces, porque él dice que no ha estudiado la Biblia toda la semana. Y ella lo hacía con todos los alumnos que estaban ahí. Bueno, los demás niños decían sí, y sabían, claro, más que yo. Y yo decía, pero esta señora siempre, todos los sábados era la misma pregunta y la misma acción. Mi papá no entendía que era culto familiar, que era culto personal. No le enseñaron a él, ¿no? Yo creo que no le enseñaron. Hasta que un día dije, ¿por qué tanto molesta esta señora? ¿Qué tiene de especial este folleto? Y me puse a leerlo y hoy día estoy frente a ustedes enseñándole que la Biblia es el mejor libro para los niños. Y cuando un niño me dice, a mí no me gusta la Biblia, te entiendo perfectamente, porque a mí tampoco no me gustaba cuando tenía tu edad. Pero es así, motivar a llevar a los niños es conservarlos dentro de la iglesia.
Dice, hay versiones de la Biblia que a veces les resulta difícil de entender. Pero como te he dicho, vivimos en una época donde hoy día tú encuentras diferentes versiones ilustradas para niños, en inglés, en español, bilingüe. O sea que no hay excusa para que un padre elija un regalo para su hijo en cualquier situación, en cualquier ocasión, una Biblia. Antes de regalarle un PlayStation, asegúrate de que los niños, o una Barbie o un carrito, asegúrate de que esos niños tengan Biblia. Hace algún tiempo atrás, unos 2 o 3 años, estábamos en el Club de los Aventureros y, y lo primero que les preguntamos a los niños si tenían una Biblia y casi el 50%, 70% dijo que no tenía. Así que buscamos un doctor, nos donó dinero y se pudo comprar una Biblia para cada niño. Así que hoy día no hay excusas. O sea, cuando tú hables con los padres, cada niño debe tener su Biblia personal, su Biblia personal. Dice Elena de White en la revista Heraldo de los Tiempos que en ningún caso debería descuidarse la preparación espiritual. Enseñemos a nuestros hijos las bellas lecciones de la palabra de Dios, para que mediante ellas puedan ganar un conocimiento de Dios. Dice las bellas lecciones. Elena de White nos dice los videos. Los niños, hay niños que sobresalen en su inteligencia y cuando ven esos videos responden de acuerdo a lo que han observado en los videos. Y me cuesta a mí a veces decirle, mira, el faraón era amigo de Moisés. Y digo, ¿qué? Sí, era amigo de Moisés, se habían criado juntos. Y yo digo, eso tú lo viste en la película El Príncipe de Egipto, pero la Biblia no tiene nada que ver con comparación con eso. Pero yo lo vi en el video, no es un video, tú tienes que estudiar la Biblia. Le tengo que llamar a los padres y decirles, sabes que tu niño es muy inteligente, no lo pongas a ver videos. ¿Quién cerró el arca de Noé? Pregunto. Me dicen el elefante. ¿El elefante? Sí, yo lo vi en la película que sacó la trompa y cerró la puerta a Noé. ¿Dónde lo viste? Es en un video. Eso es por eso te digo, Satanás a veces usa y uno tiene que darse cuenta que Satanás usa esos videos, esas películas, con la finalidad de confundir y no de enseñar apropiadamente. Por eso soy 100% adventista. El material que siempre uso son 100% adventistas. No uso material de otra denominación. Me opongo a que a los niños de la iglesia se les enseñe con los materiales de diferentes denominaciones. La iglesia adventista es rica y no necesitamos más que la Biblia y los libros de Elena de White como consulta para poder enseñar a los niños, ¿cierto? Enseñar a los niños y adolescentes la verdad, ¿cierto? La verdad. Tengo una amiga que es adventista y a sus hijos les hizo leer libros de la iglesia evangélica. Y hoy día sus hijos actúan más como evangélicos que como adventistas. Y yo digo, ella me dice, ¿cuál fue mi error? Yo digo, le diste libros evangélicos. Entonces, aunque parecían buenos, no lo eran porque los confundió. Entonces, eso sucede. A veces la gente necesita recurrir a la Biblia. La Biblia contiene algo más que un valor literario, porque tienes que comprender, o algo histórico. Contiene principios y valores que deben poseer todas aquellas personas, aquellos que quieren heredar el reino de los cielos. Y eso es importante para los niños. Los niños tienen que comprender que ellos tienen que actuar y tomar decisiones. Los personajes de la Biblia tienen éxitos y fracasos. Sansón tuvo una época de éxitos, también tuvo fracasos, pero al final fue él parte del reino de Dios. Daniel, José, ellos tienen que estudiar los éxitos y los fracasos de los personajes de la Biblia. La Biblia también les enseña a ellos cuál es su punto de vista. Algunos van a ser como Juan el Bautista, mártires, por defender y señalar un pecado. Otros van a ser como Elías, que van a subir al cielo. Otros van a ser como Moisés, pero los niños necesitan mostrar, porque los relatos de la Biblia tienen que ser actualizados. Como digo, los niños de hoy día no ven ciegos, no ven leprosos,
no ven una ballena, un pez que se coma a un profeta. O sea, eso como que quedó en el pasado, pero que esa historia del pasado, ¿qué mensaje tiene hoy día para mí? Para los niños, la Biblia debe ser algo un libro interactivo, que decir, lo voy interpretando. Las profecías, de acuerdo a lo que el niño, cuando el niño va creciendo, puede ir, ver la Biblia como un libro interactivo donde va a interpretar las profecías, los eventos. Y algo fácil de empezar es con el nacimiento de Jesús, que nos dice las profecías acerca del nacimiento de Jesús, el niño puede comprender. Entonces el niño puede interpretar profecías y también los significados. Que este salmo, ¿qué mensaje tiene hoy para mí? ¿Qué puedo aprender yo de este salmo? ¿Cómo puedo compartir con otros lo que aprendí, el mensaje de este salmo, de esta historia? ¿No? Tiene que ser un libro desafiante, me impulsa a pensar. Dios no quiere robots, Dios no quiere personas que eh, sigan en la iglesia sin saber encontrar su lugar dentro de la iglesia. Entonces tú tienes que pensar, ¿por qué Elías era así? ¿Por qué David pensaba así? ¿No es cierto? Lo desafía a pensar por qué era que era correcto o era incorrecto. La Biblia debe ser un libro cautivante porque necesitas investigar más. Entonces, tienes que ir a las fuentes, ¿verdad? Tienes que motivar al niño a estudiar el Antiguo, el Nuevo Testamento. Y también puedes involucrar a los niños eh, con el espíritu de profecía. Los libros de Elena de White amplían más lo que la Biblia dice, pero no le quita su valor. Debe ser un libro actualizado. Aunque la historia pasó hace 2000 años, el mensaje nunca envejece. Todavía hay que honrar a los padres, hay que no tener ídolos, no usar joyas, no vestirse ropa de mujer siendo tú un hombre. Entonces esas cosas, aunque el libro fue escrito hace más de 2000 años, ¿no es cierto? Esa última historia tiene un mensaje para hoy y debe ser compartido. Otros necesitan saber, ¿no es cierto?, el mensaje de la Biblia. Los niños necesitan entender que la Biblia nos conduce a Dios, pero no es Dios, ¿verdad? Algunos, recuerdo de niño, en una casa que supuestamente penaban los fantasmas, una vecina nos tocó la puerta y nos dijo, ¿puedes prestarme tu Biblia? Y yo le dije, ¿para qué? No, me dice, porque mi casa están penando los fantasmas. Entonces leí la Biblia y en la mañana me la devolvió y me dijo, ¿y qué hiciste? Le dije, no, abrí la Biblia y ya los fantasmas no me molestan, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios, que ellos tienen que comprenderlo. La Biblia no es un talismán como esta vecina que tenía, ¿verdad? La Biblia se debe respetar, pero no idolatrar porque no es un Dios. El poder de la Biblia está en Dios quien la inspiró y no en el libro como tal. Dios inspiró la Biblia. Por lo tanto, ese es el mensaje principal, que Dios usó personas como nosotros, con errores, con pecados, ¿no es cierto? Personas que querían servirle a Él y Él les perdonó y ellos pudieron escribir por las grandes porciones de la Biblia. Caso de Pablo, que mató tantos cristianos, ¿verdad? Pero Dios lo usó para escribir muchos libros de la Biblia. Caso de, por ejemplo, Ruth, que era una moabita, era una extranjera, pero Dios la usó para que su vida esté escrita en la página de la Biblia. La Biblia no debe citarse en chistes o en bromas. Y eso es bien importante. Tristemente, a veces vemos programas cómicos donde vemos que las personas usan la Biblia, el nombre de Dios, para hacer chistes o bromas. Y eso no debe permitirse, ¿no? Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Pero los padres y los maestros deben aprovechar la curiosidad respecto del mundo y la ansiedad para aprender de los niños para enseñarles la Biblia. Estos acontecimientos como el COVID-19, los terremotos que están pasando en otros países, los incendios, los problemas políticos, la violencia,
debe ser usada por los líderes y los maestros para decirles que en la Biblia está escrito, ¿no? Hace algunas horas escuchaba a un hermano que hablaba de Mateo 24 y él decía que ese capítulo se había vuelto famoso desde que empezó la pandemia, que era el versículo más estudiado y menos aceptado también. Pero nosotros tenemos que realmente motivar lo que pasa alrededor de nuestro ambiente en el que nos relacionamos para incentivar en el niño el estudio de la Biblia. Pero si los padres y los líderes quieren que los niños amen la Biblia, deben demostrar su propio amor por ella. Tú tienes que leer la Biblia. Los niños deben ver que sus maestros leen la Biblia. No por presumir, pero ellos deben conocer las historias de la Biblia. Los padres y maestros deben enseñar la Biblia para que adquieran conocimiento. El niño va a adquirir conocimiento. La Biblia nos habla mucho de la cuarentena, pero ya en el tiempo de Moisés la gente tenía que lavarse y si alguien estaba enfermo tenía que separarse. Ya el tiempo de Moisés enseñaba acerca de la limpieza, de la higiene, la alimentación. Por lo tanto, esos conocimientos no son actuales, ya eso viene del tiempo antiguo. Y si tú lees Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios, tú vas a ver que Dios es bien organizado en todas las facetas, tanto de salud como en adoración, ¿no es cierto? Tú tienes que eso enseñar a los niños para que adquieran un conocimiento, para que desarrollen actitudes positivas, ¿no es cierto? Los niños tienen que aprender de los personajes de la Biblia, de las historias, los éxitos y los fracasos. ¿Qué mensaje tiene hoy para mí? ¿Fue una respuesta ideal? ¿Cuáles fueron las consecuencias de sus decisiones? Entonces, al estudiar con ellos, que no puede ser en un sábado, porque tienes durante el año 52 sábados, el niño puede desarrollar actitudes positivas. En el pasado, ¿cierto? David vio a una mujer desnuda bañándose. En el presente, tú puedes a través de la computadora ver lo mismo. Tienes que actualizar los momentos y las situaciones, ¿cierto? En el pasado, el niño trajo pan y peces. En el presente, el niño puede haber traído una comida enlatada o frutas, ¿no es cierto? O en el pasado, los Reyes Magos trajeron oro, incienso y mirra. En el presente, tú puedes traer dólares, puedes traer monedas, puedes traer joyas también, y para que sea un regalo para la iglesia. En el pasado, los magos adoraron al niño. En el presente, nosotros debemos adorar a Jesús, no a María, no a José. Aplicar las enseñanzas a la vida diaria, ¿no? Y ejemplos tenemos muchísimos en la Biblia, la historia de la niña cautiva, que a pesar de que estaba en adversidad, ella podía dar un testimonio de fe. Daniel en Babilonia. Babilonia nunca estaba con Daniel. Daniel ayudó en Babilonia y fue un buen cristiano. ¿Cómo fue su actitud de Daniel? Que el rey que quemó Jerusalén y el templo estará en el cielo cuando Jesús venga por segunda vez, Nabucodonosor. Así que eso es importante, aplicar las enseñanzas a la vida diaria. Hoy día los niños no ven gigantes, como lo vio David, pero hoy día hay el coronavirus, el miedo, la vergüenza de predicar de Dios, son gigantes tan poderosos como lo fue Goliat. Uno tiene que usar la creatividad, pero motivar al niño a descubrir los mensajes del pasado para el presente. Y eso lo hace a través de un líder que lo sabe guiar, que conoce la Biblia, que ha estudiado, ¿verdad? Que aplica, que tiene objetivos y metas. Había un canto que decía: la Biblia, el libro santo es, palabra del Señor. Yo con cuidado la pondré en sitios de honor, ¿verdad? La Biblia tiene que estar en el mejor lugar de nuestra casa y en nuestra mente. Como te hemos dicho, la Biblia no es un talismán, no es parte de una decoración de una sala, ¿verdad? A veces pensamos que en el salón de los niños podemos colocar una Biblia abierta con un florero, eso está precioso.
Pero la Biblia, el mejor lugar que está es en la mente, en la vida de las personas que lo aman, ¿verdad? Si queremos, voy a hacer un estudio, un seminario acerca de cómo eran educados los niños valdenses. Los valdenses vivían en las altas montañas del Pirineo, lejos de la influencia de la Iglesia Católica. Y ellos se sabían versículos, se sabían el Antiguo Testamento y algunos hasta el Nuevo Testamento de memoria. Y los niños de nuestra iglesia adventista, ni siquiera el capítulo 1 del Génesis. Y eso, creo que de 100, 4 saben el Salmo 23. Entonces, ¿qué pasó? ¿Era que los niños de antes eran más inteligentes? ¿Qué pasó? Es que depende de la influencia de los líderes y de los padres. En la época de los valdenses, los padres eran responsables y en su comunidad eran responsables de transmitir los mensajes. Hoy día nos han delegado a nosotros, los maestros y líderes de la iglesia, para enseñar al niño toda la Biblia. Y en una hora de la escuela sabática, en una hora tú tienes que enseñar a orar, a cantar, la historia misionera, la historia bíblica, el juego, y después tenemos 2 horas en aventureros y en conquistadores, pero no podemos comparar nuestro trabajo, a pesar que tenemos la tecnología, a pesar que tenemos los presupuestos, porque hay iglesias que han tenido buenos presupuestos, a pesar que tenemos la infraestructura, no podemos comparar que un niño nuestro de este siglo no entienda o no esté preparado para los eventos futuros como los niños valdenses. Si estuvieran los niños valdenses ahora y los niños adventistas, estoy seguro que los niños valdenses tendrían mejor posición y mayor fe que los nuestros. ¿Por qué? Porque su preparación es bajísima. Los niños pueden saber inglés, conocer hablar inglés, traducir inglés, pero no tienen un conocimiento de la Biblia. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? La falta de interés de los padres, la falta de interés de los líderes. Estudiar la Biblia no es solo estudiar historias o salmos, es necesario estudiar todo en el ámbito de la profundidad, que el niño descubra que David en el pasado tenía este problema y él hoy día tiene el mismo problema, José. ¿Verdad? Pero nuestros niños carecen de un estudio porque los padres han descuidado su labor. Pueden darles el pan de cada día, pero descuidan el pan espiritual. ¿Verdad? La niña de 10 años me dijo, yo no puedo. Mi mamá trabaja de 6 hasta las 3 de la tarde. ¿No? Yo llego, salgo de la escuela, llego a donde la señora me cuida y mi mamá me recoge a las 6 y no tengo tiempo para estudiar. ¿A qué hora estudia la Biblia? Y efectivamente, su estilo de vida había desplazado la Biblia a un segundo lugar. Nunca use la Biblia para regañar. Es importante. Yo nunca recuerdo que la maestra que tuve, que, porque cuando llegué a la iglesia no conocía la historia de la Biblia, ella nunca me regañó usando la Biblia. Ella regañaba a mi papá. Y entonces me dolía porque era cada sábado. Y entonces, hasta que yo por mí mismo fui dándome cuenta que los folletos de la escuela sabática tenían hermosas historias. Y me leí todo el folleto del trimestre y de los trimestres del trimestre pasado que no me había leído. Lamento no haber guardado esos folletos, porque esos folletos eran muy, muy, muy buenos, mucho mejores que los materiales que hoy día tenemos. Y es así. Dice, la edad de oro para la memorización de la Biblia es a partir de los 7, 8 años, porque los padres tienen que aprovechar las oportunidades. Cuando el niño nace de 0 a 5 años, no sabe leer, pero puede leer las figuras. Para ese caso, se debe tener Biblias que tengan ilustraciones. A partir de los 6 años, cuando el niño ya empieza a leer figuras y a leer las palabras, entonces pueden tener una Biblia mejor y cada día irlo superando. Pero si el niño, el primer libro que tiene que leer siempre es la Biblia. ¿Verdad? Cuando el niño sabe leer, deben aprovechar los padres en comprar Biblias, en comprar las historias, las bellas historias de la Biblia, esos 10 tomos que todos los niños hemos leído.
En mi casa nunca tuvimos esa colección, pero cuando fui a la escuela adventista, las tenía ahí la maestra, si uno podía ir leyendo una historia y después con el tiempo pude adquirir una. Pero esas bellas historias de la Biblia, es hermoso ese material que nuestros niños pueden conocer e interpretar. ¿Cuáles son algunos principios bíblicos cuando estudiamos la Biblia con los niños? El principio número 1, los niños se motivan a aprender haciendo. ¿Cómo yo voy a motivarlos? La motivación para el aprendizaje se logra cuando se parte de lo conocido a lo desconocido, ¿cierto? Cuando tú enseñas al niño que Dios no creó de la nada, ¿no? Que Dios creó eh, nuestros 10 dedos, nos muestran los 10 mandamientos, que nosotros conocemos cómo es nuestro Padre terrenal, pero así también Dios es un Padre celestial. Entonces el niño puede aprender de algo que conoce a lo desconocido. Todo en el universo tiene reglas. El sol, la luna, las estrellas, pero así también como hay una ley en todo el universo, también una ley de Dios. Entonces el niño se va motivando a aprender de algo que conoce a lo desconocido. Es decir, tú has probado un pan y un pez, has comido pan con pescado, entonces mostrar al niño. Cuando el niño prueba, entonces sabe lo que sintieron las personas que comieron los panes y los peces. Entonces es importante utilizar mucho la motivación, usar mucho el aprendizaje. Dice, si tú haces un ejercicio donde escribe tu nombre, puedes escribir tu dirección, puedes escribir la fecha de tu cumpleaños, puedes escribir la fecha de cumpleaños de 3 miembros de tu familia, tú puedes escribir los teléfonos de 3 de tus amigos, escribir el nombre de 3 tiendas, escribir la primera oración de 2 cantos que te gustan, pero cuando te dicen escribe 2 versículos de la Biblia con sus citas, el niño no sabe. Así de sencillo. De 10, no, yo creo que de 10 muy poco. De 50, uno puede decirte 2 versículos memorizados. ¿Por qué? Porque como les te digo, nosotros nos han dado los niños, los padres, para que nosotros nos enseñen. Muchas veces nos dicen, hermano, yo le estoy dando a usted porque yo no le puedo enseñar. Usted enseña mejor. Y uno bien contento. Entonces tú quieres que en la hora de escuela sabática el niño se aprenda un versículo de memoria. El niño no lo va a poder lograr. Será de 10 que tiene, será 1 o 2 que lo aprendan, el resto hasta la mitad. Porque tenemos que darnos cuenta. Entonces el estudio de la Biblia tiene que ser desde la casa. Decía a los padres, ok, yo hago mi parte, pero necesito tu ayuda. En la semana el niño tiene que ir leyendo, estudiando, repasando, y eso es responsabilidad espiritual de los padres. Porque ¿cómo queremos tener niños que piensen en Dios y tomen sus propias decisiones cuando ellos no conocen? Entonces, por años los podemos tener entretenidos con historias como los cuentos de Disney, pero el niño no aprendió, no lo puede aplicar a su vida, ¿no es cierto? Y podemos tener entretenidos con campamentos, paseos, eh, juegos, craft, actividades, pero el niño nunca aprendió acerca de Dios. Dice, los niños necesitan un ambiente adecuado para el aprendizaje. Ok, genial. Tú te compraste la Biblia, tú quieres que vas a empezar con que el niño empiece con la historia de la creación, Génesis capítulo 1, pero el niño necesita un ambiente adecuado para que él aprenda. O sea, tiene que buscarse un lugar dentro de la casa, ¿no es cierto? Una parte que esté tranquila para que el niño pueda estudiar la Biblia, ya sea en su cama, en el sofá, en la escalera, debajo del árbol de Navidad, el niño puede leer su Biblia. Se tiene que tener tiene que hacer una supervisión vigilada. Porque a veces los niños se dicen, sí voy a leer la Biblia, pero no, están con el celular. O se van simplemente y despistan a los padres, ¿no?
Eso es algo bien importante. Hay que saber, los padres tienen que turnarse, hacer el culto familiar, el culto, motivar el culto personal, que el niño aprenda a hacer su culto leyendo las porciones de la Biblia. El principio 3: los niños se motivan a aprender cuando pueden hablar y discutir lo que están aprendiendo. Los niños necesitan hacerles preguntas. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que te quiso decir la Biblia? ¿No? ¿Cómo funciona esto hoy en tu vida? ¿No? ¿Cómo puedes tú, qué es lo que tú tienes que aprender? ¿Qué es lo que tenemos que nosotros aprender? Entonces el niño se motiva porque dice, bueno, yo estudié esta lección, e hice preguntas, participé, entonces el niño se motiva a estudiar más. En los beneficios hay una mayor interacción porque hay una comunicación con los padres, escuchan las ideas, pueden ver un video y decir, eso está de acuerdo a la Biblia, vamos a ver lo que la Biblia dice. Reafirman los conceptos, desarrollan habilidades. El niño comienza a descubrir que hay personas que piensan diferente a pesar que leen la Biblia, algunos erróneamente, ¿verdad? Y también otro de los beneficios es la memorización. Porque cuando el niño va estudiando una historia tras otra, va aprendiendo los personajes, los sucesos, lo que sucedió en la mitad de la historia y lo que sucedió al final. Entonces son beneficios que tú tienes que entender. Y es un punto muy importante. Cuando un niño se le motiva al estudio de la Biblia y descubre las verdades de la Biblia y las acepta, y también descubre que hay personas que pueden leer la misma Biblia y pueden tener interpretaciones cerradas. Recuerdo hace mucho tiempo atrás, había un niño evangélico en una escuela, yo era adventista, y él decía cosas que a veces yo no entendía. Yo decía, pero si yo estoy leyendo la Biblia y él la lee, ¿cuál es la interpretación? Él decía que los judíos estaban en la 60, no, en la 69 semanas y le faltaba una. Y yo decía, pero qué raro, yo eso nunca lo he leído. Hasta que pude comprender que ellos estaban interpretando erróneamente las profecías. Y ese es un beneficio que un líder, un maestro, un padre tiene que entender. Si tú no le enseñas la Biblia correctamente a tu hijo, vendrá alguien equivocadamente que le va a enseñar equivocadamente y lo va a alejar de la iglesia verdadera. Y es así, tristemente es así. Los niños se motivan a aprender cuando las respuestas no son tan obvias. No todo puede ser verdadero o falso, sí o no, o no puede ser. ¿Cuántos hermanos tenía José? 11. ¿Quién mató a David? Goliat. Bueno, motívalos a aprender cuando las respuestas lleven a que el niño piense, ¿cierto? ¿Por qué Dios multiplicó los panes y los peces? Señala a pensar, ¿por qué? La Biblia no dice por qué, pero el niño tiene que descubrir el por qué. La gente había estado todo el día ahí, no había comida, no había Walmart, no había McDonald's, la gente tenía que comer algo. ¿Y por qué fue panes y peces? ¿No es cierto? Alguien decía que, alguien me escuché una vez, que alguien dijo porque necesitaban proteínas. Y entonces, y eso motiva a los niños a pensar. ¿Por qué fue agua en vino y no aceite? Porque el agua es una bebida también, así que no iba a ser muy difícil convertir el aceite en agua. Entonces, cosas así motivan a los niños a aprender. Las respuestas no tienen que ser obvias, no tiene que todo ser verdadero o falso. ¿O quién mató a David? Goliat. Entonces, no, ya eso se puede usar en dos oportunidades. Los alumnos, nuestros niños, son desafiados a buscar respuestas. Siempre hay algo que aprender. Se estimula el pensamiento, se evita la rutina, ¿no? ¿Qué características positivas tenía este personaje? ¿Qué características negativas tenía este personaje? Entonces el niño va viendo las características negativas, las características positivas y qué voy a imitar, ¿cierto? Por ejemplo, Saúl, ¿qué características positivas tenía? Era positivas, él compartió su armadura con David, pero David no la necesitaba, ¿no? ¿Cuál es la característica negativa? Él era el rey, tenía que luchar con Goliat, pero tenía miedo. Entonces,
¿qué vas a imitar de Saúl? Entonces el niño va tomando decisiones pensando y se estimula el pensamiento, se evita la rutina, porque la rutina es venir, ok, niño, vamos a estudiar la historia del nacimiento de Jesús. Y Jesús y el ángel Gabriel se presentó a María y a José en sueños. El niño nació en un establo y entonces tú comienzas, esa es la rutina. Pero una manera diferente es enseñarles de que Dios eligió a María porque ella aceptó el reto de ser la madre de Jesús, ¿no? En una época cuando la mujer no tenía voz ni voto. Muchas mujeres habían dicho que esperaban al Mesías, pero María fue elegida por Dios y envió Dios a su ángel, ¿no? ¿No es cierto? Enseñar que los mitos y leyendas que hay acerca del nacimiento de Jesús. La noche que nació Jesús no vinieron los Reyes Magos, ¿no es cierto? Ellos vinieron después, pero en las películas se muestra eso. Entonces tú tienes que motivar el pensamiento, ¿no es cierto? No todo tiene que ser narraciones, el niño puede investigar los personajes y las características como motivo positivas, negativas del personaje, qué aprenderé, qué voy a imitar, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a responder? ¿Fue la respuesta positiva? ¿Cuál fue el resultado? Principio 5, los niños aprenden cuando se les estimula la creatividad. Y es bien importante, no todo puede ser narrativo. Por ejemplo, los niños pueden, por ejemplo, en la parábola del sembrador, ellos pueden preparar el terreno, ¿cierto? Que los niños se sientan parte de las historias bíblicas. Pueden tener juegos, cantos que se relacionen con la historia, dibujos y dramas. Eso quiere decir que va a haber un programa variado. Un sábado usas drama, otro sábado puede ser cantos, otro sábado puede dibujar, o puede ser juegos, o unir juegos con dramas, o dibujos con cantos, pero tiene que ser en relación. Eh, Luego hay que plantar la semilla en los niños, haga que los niños visualicen la historia a través de mapas, láminas, eh, lecturas, ¿no? Decir, esta historia sucedió aquí. Te pregunto, ¿Jesús estuvo en África? Y los niños me decían, no, no, no queda. Entonces le dije que Jesús cuando era niño fue llevado a Egipto. Por lo tanto, Egipto es un país de África. Jesús estuvo en África. Coseche, que los niños respondan el mensaje bíblico. ¿Qué mensaje tiene esta historia para mí? ¿Cómo puedo yo aplicar esa historia del pasado a mi vida? Como te he dicho, hoy día los niños no ven ciegos, no ven sordos, no ven leprosos, ¿no es cierto? Pero ven autistas, ven niños con el síndrome de Down, con Asperger. Entonces tú puedes ver que los niños vayan respondiendo de acuerdo a las necesidades. ¿Qué hubieras hecho? ¿Cómo crees que se sintió Eva cuando comió el fruto o cuando le dijo que no iba a morir? ¿Qué sientes cuando tú pasas por una situación similar? Hay actividades dinámicas para la Biblia como hacer carteles, tarjetas, dibujos, collages, modelos, pero el niño primero tiene que conocer la historia y el significado para su vida. No necesitamos tanto Leonardo da Vinci, necesitamos más pastores bullones que puedan realmente predicar al mundo lo que han aprendido a través de la experiencia y el estudio de la Biblia. Dramatizaciones como cantos, poesías, personajes, mímicas, pero no todos los sábados. Redacciones de cartas, invitaciones, reportajes, relatos, avisos, frases, guiones. El niño puede hacer una carta, escribir una carta a Jesús, hacer una entrevista a Daniel, ¿verdad? ¿Qué le preguntaría esto a Daniel? ¿A quiénes invitarías al cielo? ¿No? Relatos de tus historias, avisos, vamos a hacer un viaje al cielo, ¿no? Juegos y acertijos, adivinanzas, rompecabezas, sopa de letras, mensaje en código. Hoy día hay un gran material a través de internet. En mi época, cuando yo empecé a ser maestro, tenía que ir a 2 horas, tomar un bus de 1 hora, perdón,
Y entonces íbamos, sacábamos copias de los dibujos, teníamos que pintar, pegar, pero hoy día tú vas al internet, pones historia de Jonás y te salen millones de formas. Pero en mi época había que pensar, había solamente una opción, ¿verdad? Investigaciones, que nos dice las enciclopedias cuando el niño va más grande, está de acuerdo dónde estaba el pueblo israelita, los concordancias, los diccionarios, el estudio de casos y análisis y los debates, inclusive hasta los viajes. Uno de mis sueños era irme con un grupo de niños a Jerusalén y ver toda esta tierra de Jerusalén, ¿verdad? Y que los niños estudien que por allí estuvo Jesús cuando vivió en esta tierra. La Biblia tiene su propio poder. Los padres solamente deben darle vida a lo que ella contiene, ¿verdad? Y eso es muy importante. La Biblia es importante para los niños, pero los niños tienen que familiarizarse diariamente, ¿no es cierto? No como se ven en las películas, que los tenían 1 hora sentados leyendo la Biblia, 1 a 3 horas leyendo la Biblia en la época antigua, ¿verdad? Recuerdo una película de un hombre que buscaba una babysitter para sus hijos. Y entonces le dice una señora que fue, vestida de negro, le dice, la niña va a leer la Biblia 3 horas por la tarde. Y por supuesto que el hombre no la contrató, ¿verdad? Pero es necesario que el niño lea la Biblia. Pero para eso hay que tener paciencia. La Biblia es un libro muy grande para un niño de 8 años que lo pueda leer en un día. Necesita más de 4 años para que el niño en una forma, o si ya él sabe leer, necesita leer 2 o 3 capítulos diarios, comprendiendo el mensaje en sí de la historia. Hay que enseñarles a amar la Biblia. Pregúntales, si tuvieras en un incendio, se produjera un incendio en tu casa, ¿qué es lo que tú sacarías de tu casa? ¿Verdad? Y la respuesta que me han dicho, mi dinero, mercancía, mi juego favorito, y muy pocos dicen la Biblia, ¿verdad? Cuando se quema una casa, lo que más se destruye y no se puede recuperar son las fotos. Pero cuando realmente haya un incendio en la vida de los niños, lo que no se recupera es que el niño nunca estudió la Biblia. No hay excusas, la Biblia es un libro de Dios, es un libro para los cristianos, somos llamados los adventistas, que éramos el pueblo de la Biblia, la iglesia de la Biblia, ¿no es cierto? La iglesia del libro, porque la Biblia era nuestro principal libro de texto. Pero tristemente hoy día, la Biblia ha sido desplazada. Y no es porque una persona no lleva la Biblia el sábado a la iglesia. Yo la llevo en tablet porque tengo ahí el Espíritu de Profecía junto. Sino es porque el niño en su mente no conoce las historias de la Biblia. ¿Quién es Moisés? Ni idea. Oh, sí, fue el bebé, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quién fue Judas? Ni idea. ¿Por qué? Porque no es tan solo escuchar historias, no es tan solo ver videos, no es tan solo hacer manualidades de hacer Daniel con los leones, no. El asunto es que el niño tiene que conocer las historias de la Biblia, tiene que saber qué significado tiene para sus vidas, que pueden aprender de las historias de la Biblia, cómo pueden aplicar esas historias al tiempo actual y cómo pueden ellos compartir con otros el mensaje de la Biblia. Como te digo, es un trabajo diario que puedes hacer como líder, conversar con los padres. Primero, los niños, hay que orar por los niños y los padres. Segundo, los niños deben tener su Biblia de acuerdo a su edad. No hay excusas, ¿verdad? Vivimos en una generación que tú puedes tener cualquier versión, ¿no es cierto? Hace 200, 300, 400 años la persona hacía muchos sacrificios para tener una Biblia. Y hoy día que tenemos toda la tecnología que tú puedes
un versículo en versión en tu celular, versión Jerusalén o versión la más antigua del año 60 o cualquier otra versión, tú la encuentras. Y hoy día que tenemos eso, no estudiamos la Biblia. Que Dios nos ayude mucho, nos dé sabiduría, inteligencia en los momentos que nosotros estamos enseñando a los niños para poder nosotros motivarlos a descubrir en la Biblia. Que ellos oren pidiendo al Espíritu Santo para que puedan estudiar, comprender las verdades de la Biblia. Que ellos puedan, los padres, asumir sus responsabilidades. Es cierto que vivimos en un mundo muy difícil, estamos viviendo bajo una pandemia, están los padres preocupados por la situación económica, pero primero, principalmente, deben preocuparse por el crecimiento espiritual. ¿No es cierto? No puede ser real que en un club de aventureros, en una clase de escuela sabática de primarios, de infantes o de los juniors, los niños no tengan Biblia. Es necesario que cada uno tenga una Biblia personal en el idioma que se sientan seguros para que puedan. Si no, tú no les enseñas, cuando se acabe la distracción, el entretenimiento, los niños irán a un mundo haciendo las cosas que le hemos prohibido. Que Dios les ayude mucho y nos vemos la próxima semana.